Dios los bendiga, hermanos queridos. Decirle al que está al lado tuyo, bienvenido a la casa de Dios. Y hoy quiero hablar de un tema, hermanos queridos, que como cristianos nos compete saber. ¿Cuántos quieren ser afortunados? Decí conmigo, quiero ser afortunado. Pero para ser afortunados, que significa bienaventurados, hermanos queridos, hermanas queridas, hay algunas cuestiones que nos enseña la palabra de Dios y están en el Salmo capítulo 1. Amén. El libro de Salmo es un libro de canciones, de oraciones a Dios. Amén. Pero que también, hermanos queridos, nos deja grandes enseñanzas espirituales. ¿Escuchaste? Por eso quiero que vayas al capítulo 1 y vamos a leer 3 versículos. El versículo 1, 2 y 3. Y en esta noche quiero que abras tus oídos espirituales, que prestes atención, que realmente, hermanos queridos, quieras aprender, porque en definitiva lo que Dios quiere en esta noche es bendecirte. ¿Qué quiere el Señor en esta noche? Bendecirnos. Amén. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bienaventurado el varón. Cuando la Biblia habla de varón, habla de los dos sexos. Acuérdense que la mujer salió del varón, ¿sí? Cuando la Biblia nos narra de cómo fue criada Eva. Amén. Varona era. La Biblia dice varona. Amén. Decirle que está, ¿cómo está, varona? Antiguamente, varona era un título que tenían así como conde, ¿sí? Era un título importante de la nobleza. Che, y acá la Biblia nos enseña que somos reyes y sacerdotes, somos parte de la nobleza celestial. Qué honra, qué honor, qué privilegio. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento y te pido humildemente la sabiduría, Señor, para que podamos meditar en esta palabra, Señor, porque sabemos que tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas, pero también entendemos que hay principios, Señor, del reino de los cielos que están establecidos por ti, y cuando nosotros lo aplicamos en nuestras vidas, Señor, podemos disfrutar de las bendiciones que están establecidas en tu palabra. Por eso ayúdanos a abrir nuestra mente para que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El libro de los Salmos, hermanos queridos, que gran parte del libro de los Salmos fue escrito por el rey David. ¿Por quién fue escrito gran parte del libro de los Salmos? Después hay otros escritores que han escrito muchos salmos, pero la gran mayoría se le da la autoría al rey David. Y el rey David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Afortunado el varón, la mujer, que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa no andar en consejos de malos? Primeramente, cuando nosotros tenemos realmente
entendimiento de lo que quiere decir comprensión de texto, porque la Biblia hay que leerla y pedirle al Señor tener comprensión del texto, porque las comas, los puntos, los dos puntos y cada signo de ortografía están puestos por algo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una lectura correcta, ¿sí?, de lo que está escrito, que es la palabra revelada para nosotros, podemos tener mayor discernimiento y la iluminación de la palabra de Dios se nos puede alumbrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que nosotros podamos entenderla, para poder practicarla y de esa manera, hermanos queridos, podamos recibir los beneficios que nos da la palabra. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo. O sea, muchas veces, hermanos queridos, consciente o inconscientemente, muchas veces vamos y buscamos consejos, pero que no están basados en la palabra de Dios. Es más, muchas veces nosotros podemos dar consejos por nuestra experiencia, pero el mejor consejo que nosotros podemos recibir y podemos dar es el consejo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos respaldo de Dios cuando aconsejamos. Usted nunca se ponga a aconsejar con las experiencias que usted tiene. Lo van a ayudar a comprender a otra persona. Amén. Para poder dar un mejor consejo basado en las Escrituras. Pero yo como pastor no puedo dar un consejo de las experiencias, de ahí sacado el consejo. Me puede ayudar para poder entenderlo, como puedo entender a una persona que está con problemas de adicciones. Puedo entenderlo porque yo viví el problema de adicciones. Pero el consejo que yo le puedo dar a un adicto tiene que estar basado en la palabra de Dios. Amén. En lo que me enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos malos. Porque si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿se da cuenta cuál es la condición nuestra delante de Dios? No hay justo ni siquiera uno. Entonces, si nosotros, hermanos queridos, nos ponemos a aconsejar con nuestra humana sabiduría, podemos dar consejos malos. Y eso es lo que nos enseña el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo a la par en consejos de malos. ¿Por qué muchos creyentes se debilitan dentro de las congregaciones? Porque en vez de ir a buscar el consejo de Dios, van y buscan el consejo de una persona. Amén. Porque quizás, si van a buscar el consejo de esa persona, quizás esa persona le dice lo que quiere escuchar. Y ese es el problema del ser humano. Porque la palabra de Dios, hermanos queridos, siempre nos va a confrontar. La verdad de Dios siempre nos va a confrontar. Porque la palabra de Dios siempre va a enderezar nuestros caminos. Siempre nos va a guiar hacia la verdad. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y nosotros tenemos que buscar ese consejo, el consejo de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente entendemos esta parte y buscamos el consejo de Dios, nos vamos a convertir en afortunados. Amén. ¿En qué nos vamos a convertir cuando buscamos el consejo de Dios? Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Ahí está. ¿Ve cómo si usted la va leyendo con comprensión del texto, se le va aclarando la mente? Porque está hablando del consejo de los malos. Y está hablando de los caminos de los pecadores. O sea, esta persona, o sea, el que escribió David, está diciendo, si vos andas con pecadores y buscas consejo de ellos, no vas a poder llegar a ser bienaventurado ni afortunado.
Entonces nos conviene, hermanos queridos, para nuestra fortuna, buscar siempre el consejo de Dios, aunque el consejo de Dios no nos guste. Porque muchas veces el consejo de Dios no nos gusta, hermano. Amén. Como predicaba la otra vuelta, acerca de cuando llega el momento del parto de la mujer, muchas mujeres quieren cortar camino para no pasar los dolores de parto y hacerse una cesárea, que es más fácil. Pero los dolores de parto no se pueden evitar, hermanos queridos. Porque se acuerda que yo le había enseñado que muchas consecuencias venían a través de la cesárea. No solamente para el bebé, sino también para la mujer, porque se le puede infectar la herida. ¿Y cuántas mujeres, hermanos queridos, han tenido problemas ginecológicos graves por causa de una cesárea? Pero ese no es el tema de esta noche. Amén. El tema de hoy es que Dios nos aconseja siempre tener el manual de consulta, que es su palabra, y buscar a los siervos de Dios que son entendidos de la palabra de Dios, que nos ayuden a comprender la palabra de Dios. Porque para eso estamos los siervos de Dios, aquellos que Dios nos llamó al ministerio, para ayudarlo a usted a que tenga una mayor comprensión de la palabra de Dios, para que usted la pueda aplicar y para que usted salga beneficiado. Che, ¿cuántos quieren salir beneficiados en esta noche? Decí conmigo, yo quiero ser afortunado, pastor. Y fíjense lo que sigue diciendo el mismo versículo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién son los escarnecedores? Los que agarran la carne con un cuchillo y... ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra escarnecedor, la asociamos con un carnicero. Pero la palabra escarnecedor significa alguien que es un burlador. Amén. Lo que está queriendo decir la palabra de Dios es que busquemos el consejo de Dios, que no busquemos el consejo de malo, y para ser afortunados y bienaventurados no nos tenemos que juntar con aquellas personas que son burlistas, porque son personas que ofenden, que afrentan a las personas, hermanos queridos. Y un creyente no puede estar involucrado en esas situaciones. Y muchas veces, sin querer queriendo, caemos en esas redes cuando estamos en una reunión familiar y empieza con un chiste, pero hermanos queridos, quizás ese chiste puede lastimar. El chiste es chiste cuando nos podemos reír todos. Si hay alguien que está sufriendo cuando le estamos haciendo un chiste, eso no es de Dios. Amén. Entonces, está hablando la palabra de Dios que no tengamos esa forma de actuar, que no nos sentemos en silla de escarnecedores. En el mundo es algo común. Amén. En el mundo te ponen sobrenombre, que narigón, que patón, que ojón, que dientón, que esto, que lo otro, para burlarse, para reírse, porque a ellos les da placer, se deleitan en esa burla, escarnecen con esa palabra. Pero fíjese, ¿cuál es la delicia que tiene que ser del creyente? No andar burlándose y riéndonos de otro, y así de esa forma, entre comillas, deleitándonos, porque hermanos queridos, cuando yo era chico y no tenía el conocimiento de la palabra de Dios y me burlaba de alguien, cuando más veía que sufría a esa persona, más le daba con un caño, hermano, porque me daba deleite. Y creo que a muchos nos ha pasado eso. Amén. Pero el Señor nos aconseja en esta noche que nuestra delicia tiene que ser, mira lo que dice el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde tiene que estar la delicia en el creyente? En su palabra. Su palabra, hermanos queridos.
Por eso sigue diciendo, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa meditar? Meditar es leer la palabra de Dios, es pensar lo que la palabra de Dios dice, es analizarla, quedarnos en el pensamiento de la palabra. ¿Qué me está queriendo decir el Señor en esta palabra? Eso es meditar en la palabra. Y eso tiene que ser en todo tiempo, porque al decir de día, de noche, está diciendo en todo tiempo. O sea que para ser afortunado, fíjese que hay algunas cláusulas que nos enseña el Señor en esta noche, que quizás no lo sabíamos. Hoy cuando me dio esta palabra el Señor y estaba con la pastora, me explotó la cabeza, se la expliqué a la pastora en 5 minutos, esto voy a predicar. Ahora como me lo dé el Señor el mensaje en el momento de la predica, bueno, lo sabe Él porque Él va a hablar. Pero hoy estamos hablando de esta palabra, estamos meditando en esta palabra. Meditar es tratar de comprenderla, de entenderla, porque a veces leemos la palabra como el corre camino. Pipi, el coyote no te puede ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan del dibujito del corre camino? Y leemos así: bienaventurado el varón que no tuvo un caldo ni estuvo comiendo de pecadores, ni encima en los ni sentados, sino que la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dijo? No entendió nada así. No, porque tengo que leer muchos capítulos de la Biblia. La palabra de Dios se lee despacito. ¿Cómo se lee la palabra de Dios? Despacito. Es preferible leer un versículo con compresión de texto que 10 capítulos de la Biblia como el corre camino, hermano. Amén. Por eso hoy estamos meditando en la palabra. La estamos desmenuzando a la palabra. Amén. Para que podamos comprender la palabra. Porque en definitiva todos los que estamos acá queremos ser afortunados. Entonces Dios nos está enseñando de qué manera y cómo es el camino para llegar a ser afortunado. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Entonces fíjese que ahí viene la consecuencia de tomar esa actitud. Y está en el versículo 13, hermanos queridos. Por eso esta palabra es tan sencilla cuando uno la desmenuza, cuando uno la medita. Estos 3 versículos nos van a dejar una gran enseñanza, aunque no sea un mensaje tan extenso, pero hoy nos va a dejar una gran enseñanza, que es lo más importante. Acá no pasa porque estemos una hora hablando de la palabra de Dios y dándole vuelta como el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Hoy vamos a desmenuzar esta palabra, pero nos vamos a llevar una riqueza, un tesoro, una enseñanza, para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida y realmente podamos experimentar ser afortunados. Entonces dice, si meditamos en la palabra y no hacemos lo que, ni andamos camino de mano, ni con los pecadores, ni andamos burlándonos, sino que nos dedicamos a la palabra de Dios y meditamos en ella de día y de noche, miren lo que va a pasar. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Por qué, hermanos queridos, vemos creyentes que están secos? Ya no siento de Dios, no tengo motivación. Muchas veces se inventan, entre comillas, reuniones para ver si motivamos al pueblo. Y no es así, hermanos queridos. Qué equivocado vivimos muchas veces. Estamos secos, hermanos queridos, porque no aplicamos los principios que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, no meditamos en la palabra. Entonces andamos secos. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios y lo hacemos todo lo que Dios nos enseñó en esta noche, seremos como árboles plantados al lado de la corriente de las aguas. Un árbol, hermano, que está plantado al lado de un río, es un árbol que permanece siempre verde.
¿Cómo están los árboles de acá del río? Siempre verde. La isla está siempre vigorosa. Amén. ¿Por qué hay creyentes como la vara de Araón, como varas secas, hermanos queridos? Porque no meditan en la palabra de Dios. Ahí está el secreto, no hay cosa tan difícil. Y buscamos excusa, buscamos chivo expiatorio, buscamos culpable que por esto, o porque no hay mover en la iglesia. No, el problema lo tenemos dentro nuestro, cuando nos sentimos así. Pero hoy el Señor nos está dando la palabra, para no sentirnos más así, si en algún momento nos hemos sentido así. En su palabra va a estar nuestra delicia, porque vamos a meditar. Entonces seremos creyentes vigorosos y se va a cumplir lo que dijo Jesús, que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida eterna, hermanos queridos. Y seremos como esos árboles plantados junto a las corrientes. Fíjense que los árboles que están al lado de los ríos, las raíces que tienen, hermanos queridos. Está hablando de un creyente que está bien arraigado en el lugar donde Dios lo puso. Y mire que vienen vientos, vienen sudestadas, pero el árbol lo pueden mover, pero arrancar es muy difícil. La otra vuelta fuimos a El Cazador, allá en Escobar, hermanos queridos, con la pastora. Un día de calor, que estuvimos 10 minutos y nos volvimos, porque no le gustó mucho a la pastora. Pero nos volvimos, porque no teníamos la silla para sentarnos, estábamos muy incómodos. Pero fuimos caminando, yo quería ir caminando por allá, que había un puentecito, y estaba lleno de árboles, y esos árboles se veían todo el caminito lleno de raíces. Esos árboles estaban bien arraigados, hermano, al lugar. Y así tenemos que estar, hermanos, como creyentes, arraigados en el lugar donde Dios nos puso. Pero ¿dónde comienza el desprendimiento, hermanos queridos? Cuando nos empezamos a secar, cuando empezamos a andar con personas que no tenemos que andar. Amén. Cuando no meditamos en la palabra de Dios y no caminamos en la palabra de Dios, porque yo puedo leer la palabra de Dios, pero no puedo caminar en la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor en esta noche es el que más desea que vos seas un cristiano afortunado y que aprendas a ser un bienaventurado. Bienaventurado también significa felices. Amén. O sea, Dios quiere que seamos afortunados y felices. ¿Escuchaste? Porque ¿sabe qué va a pasar? Vamos a poder dar fruto en su tiempo. ¿Por qué hay muchos creyentes que no dan fruto? Bueno, si vamos desarrollando, hoy aprendimos. Porque en definitiva un árbol seco no puede dar fruto porque no tiene fuerza. La savia se seca. Y Dios necesita creyentes vigorosos. Porque el Espíritu Santo es el que te va a dar la vida, esa virtud, esa habilidad para que vos puedas dar frutos, porque uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua, hermano. Y vos necesitas el agua de vida eterna. Vos necesitas llenarte de la palabra, necesitas meditar en ella, necesitas la llenura del Espíritu Santo para estar bien fundamentado en la roca que es Cristo, hermanos queridos. Y cuando vengan los vientos de prueba, las sudestadas, hermanos queridos, que quieren arrastrar con todo lo que hemos edificado en el Señor, nos va a mover, pero no nos va a dejar que el diablo nos arranque. Amén. Porque uno de los peligros que corre cuando nos arrancan es como una planta, hermano. Si a una planta la estamos trasplantando a cada ratito, va a llegar un momento que no va a soportar tanto trasplantar, se va a secar. Y Dios en esta noche nos está diciendo a todos, es tiempo que seamos vigorosos,
nos dejemos empapar del río de Dios, hermanos queridos, como dice la alabanza, que practiquemos los principios que nos enseña, y de esa manera seremos verdaderamente felices y afortunados. ¿Cuántos están dispuestos a poner en práctica esta palabra en esta noche? Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie y que medites cómo estás caminando. Oh, Rama canta, alaba, shi, alaba, saya. Porque su Espíritu Santo está en este lugar en esta noche. Es el que te puede dar el agua de vida, hermanos queridos, para que tu vida sea como un árbol que está al lado de corrientes de agua. Oh, Yata Rama Kaya, siento la presencia de Dios. Sentí su presencia. Oh, Shita Rama Ki Alama Saya. Siento a Dios. Hay una fuerte unción del Espíritu Santo. Oh, Shata Riva Kaya Alaba Si Alaba Saya. Yo te estoy llamando, hija mía, hijo mío, a este nivel espiritual. No quiero que sufras más, te dice el Señor, sino todo lo contrario, que seas feliz, que seas afortunado, afortunada. Pero es a través de lo que yo establecí, a mi manera, dice el Señor. Entonces podrás encontrar esos lugares de reposo. Oh, Rama Kaya Lava Saya. Podrás encontrar esos pastos delicados, porque yo seré el buen pastor, te dice el Señor. Oh, Rama Kaya Lava Shi Alaba Saya. Recibe, iglesia, en esta noche, porque su presencia es tan real, se puede percibir. Oh, Riva Kanda Lava Saya. Los que me miran por internet, oh, Rama Kanda Lava Saya, recibí en este momento la llenura, recibí las aguas de vida del Espíritu Santo, para que tu vida pueda reverdecer, para que puedas ser como esos árboles plantados al lado de las corrientes de las aguas, para que puedas dar fruto a tu tiempo. Oh, Yata Rama Kaya Lava Saya, porque Jesús dijo: por sus frutos los voy a conocer. Por eso es necesario y necesitamos de esa agua de vida, que es su Espíritu Santo, que es su palabra que nos guía hacia todo, a un buen puerto, hermanos queridos, hermanas queridas. Recibí. Oh, Yata Rama Kanda Lava Saya.